Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a hablar un poco sobre los informes de caso clínico, con la intención de entregarles una guía para una presentación decente. El objetivo entonces es reconocer las fases para el desarrollo de un informe. ¿Pero qué es un informe de caso clínico? Es un tipo de estudio de investigación. Es un diseño descriptivo y se define como la descripción de un paciente que por sus características generales resulta interesante y esclarecedor. Por lo general consiste en la descripción profunda de la condición de cierto individuo o de la respuesta de éste a los tratamientos. Esto porque pretende realizar un análisis y una descripción general de los antecedentes de este sujeto y su estado de salud actual y su respuesta terapéutica. Sin embargo, el interés de este tipo de diseño no es la mera descripción, sino su abordaje de enfermedades poco conocidas o desconocidas en su totalidad. De allí que se diga que su objetivo es contribuir al conocimiento en salud, ya que presenta aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Así se hablará de un informe de caso clínico ante todo aquel que cumpla alguna o varias de las siguientes condiciones. Se relaciona con una enfermedad nueva o poco frecuente. Muestra una aplicación clínica de importancia. Contribuye a aclarar la fisiopatología de una enfermedad. Relaciona la fisiopatología con signos y síntomas no descritos. Describe la complicación de un tratamiento o fármaco o ejemplifica nuevos enfoques para el diagnóstico y manejo de una enfermedad. Pero, ¿cuáles son las partes de un informe de caso clínico? Bueno, las partes son las que ustedes pueden ver en pantalla. Un informe de caso clínico otorga la oportunidad de comprender a un individuo en su totalidad, considerando su experiencia frente a un problema. Y la forma de transmitirlo o comunicarlo es por medio de un informe de caso clínico, que está constituido por la portada, con título naturalmente, resumen, introducción, presentación del caso, discusión, conclusiones, referencias y anexos. A continuación vamos a ver cada una de estas partes. Lo primero es la portada. La portada incluye el título de la investigación, el nombre de él o los autores y la institución a la que pertenecen, o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en el cual se entrega el informe. Sin embargo, su formato específico dependerá de las formalidades establecidas por la institución educativa a la cual usted le presente su trabajo. Pese a que la portada es la primera cara visible de un informe de investigación, el título resulta ser un componente esencial, ya que el significado y el orden de las palabras son importantes para el lector, pues debe sintetizar el contenido del informe y comunicar la idea de forma clara, precisa y breve. En otras palabras, es una etiqueta, por lo que no debe contener abreviaturas, ni expresiones acuñadas, ni mucho menos nombres comerciales. Debe ser llamativo, breve, específico, sencillo e impactante. Para su construcción se recomienda un máximo de 10 palabras. Por ejemplo, usted mejor que nadie conoce su caso clínico. Usted sabe que ese paciente sufrió una amputación producto de su diabetes mal controlada y que eso le trajo problemas de movilidad. De esta manera cree que su caso es interesante, pero usted decide titularlo como diabetes mellitus en paciente adulto. Sin duda, su título es correcto, porque el caso es sobre diabetes mellitus, pero no es llamativo, ni mucho menos impactante. En cambio, si utiliza un título como el siguiente, la realidad tras la amputación de un paciente con diabetes mellitus, inmediatamente llamará la atención del lector, quien se animará a leer su trabajo, el cual naturalmente deberá estar a la altura del título utilizado. En otras palabras, para construir el título, debe usar sus conocimientos, pero también su imaginación. La siguiente sección es el resumen, que puede o no ser solicitado. Incluirlo o no, obviamente depende de la institución en la cual realice su reporte. Sin embargo, al igual que los otros tipos de investigación, posee ciertas formalidades.
El resumen de un caso clínico, ¿cierto?, debe cumplir con lo siguiente. Ser corto, es decir, no puede incluir más de 250 palabras. Ser concreto, describiendo los aspectos sobresalientes del caso y señalando por qué amerita ser considerado. Ser fácil de leer. Debe utilizar un lenguaje académico, no coloquial, evitando las abreviaturas y procurando mantener la buena ortografía y redacción. Posteriormente viene la introducción. El fin último de la introducción de un caso clínico es dar una idea específica del tema, la cual debe estar argumentada con información epidemiológica y o clínica de su caso. En otras palabras, debe incluir el por qué lo realiza y justificarlo con el para qué lo realiza, cuál es su implicación en la salud pública. A diferencia de los otros tipos de investigación, es en la introducción del informe de caso clínico en la cual usted hará uso de la revisión de la literatura, ya que en esta sección usted debe destacar la gravedad de la enfermedad, las dificultades o condiciones para diagnosticarla y su presentación, es decir, los signos y síntomas. Para desarrollar la introducción debe utilizar un mínimo de 2 y un máximo de 10 referencias bibliográficas, ya sean libros o artículos científicos, los cuales deben estar debidamente citados de acuerdo a las formalidades de la institución a la cual está destinada el informe. Seguimos entonces con el cuerpo o lo que llamamos presentación del caso. La presentación del caso consiste en la descripción cronológica de la enfermedad y la evolución del paciente, es decir, debe presentar la sintomatología, la historia clínica que sea relevante, los datos importantes sobre la exploración física, los resultados de exámenes o pruebas diagnósticas relevantes al caso, de las cuales es necesario incluir los valores de referencia. Este proceso debe ser narrado haciendo uso de tablas complementarias y a la vez, interpretando la importancia de esos resultados. Además debe mencionar el tratamiento y los medicamentos, cuyos nombres deben ser genéricos y no comerciales, especificando dosis y vía de administración. Posteriormente debe indicar lo que es el desenlace del caso, que de hecho puede incluso estar en la conclusión del informe. Este debe ser referido ya sea sobre la falta de respuesta al tratamiento, sobre la mejoría del paciente, sobre la muerte del paciente o sobre el traslado del paciente. Algo que nunca debe olvidar en la sección de presentación del caso es que debe guardar la confidencialidad del paciente y jamás indicar su nombre, su RUT ni número de ficha, así como cualquier información que pudiese ayudar al lector a identificarlo. Por otra parte, usualmente se indica o se inicia, la presentación del caso con una breve anamnesis que explica las circunstancias de selección del caso clínico, la que va seguida por los objetivos planteados por el investigador, ya sean generales o específicos, en relación a las circunstancias en las que se dio el caso. De todas maneras, debe recordar que el contenido específico de esta sección será detallado por cada institución. Por ello, lo expuesto en esta explicación es la mínima información con la que debería contar la presentación de caso. Luego viene otra sección, que es la discusión, la cual nuevamente no siempre se observará en estos informes. Sin embargo, consiste en un recuento de los hallazgos principales del caso. Normalmente se discute la efectividad de las pruebas diagnósticas y los diagnósticos diferenciales. El objetivo de la discusión es comparar el caso con otros casos ya existentes, mencionando las implicaciones clínicas o sociales, enfatizando lo relevante y cuál es su aportación científica. Incluso puede utilizar la discusión como instancia de comparación entre las circunstancias en las que se desarrolló su caso clínico y las expuestas de dicha enfermedad en la literatura. Llegando hacia el final del informe tenemos la conclusión. Las conclusiones son para resaltar alguna situación relacionada con el caso clínico. En esta sección se incluyen comentarios sobre la resolución del caso y o sobre cómo se manejó la incertidumbre en el desarrollo.
Esta sección sirve para clarificar aspectos discutibles tales como el cumplimiento real de los objetivos planteados y la efectividad de las intervenciones planificadas, así como su grado de realización. Ya que el informe de caso clínico, como ya he mencionado anteriormente, tiene una finalidad educativa, es necesario destacar la enseñanza que se desprende del desarrollo del caso, mencionando recomendaciones para el manejo de este tipo de pacientes y o sugiriendo nuevas líneas de investigación. Finalmente, no debemos olvidar que el informe de caso clínico es un tipo de diseño de investigación. Las referencias son las fuentes de información que se utilizaron para realizar el informe. Deben indicarse con orden alfabético y en un formato específico, que será definido por cada institución. Además, deben ser relevantes y relacionadas con el caso. Es importante que considere que si un autor aparece más de una vez, las referencias deben ordenarse solamente en este caso, de la más antigua a la más reciente. Lo último que se incluye en un informe son los anexos. Los anexos, o apéndices, ¿cierto?, permiten describir con más detalle ciertos contenidos, sin distraer la lectura del texto principal. O también para evitar que arruinen, ¿cierto?, el formato del informe. Pueden incluir tablas de evaluación, screening realizados al paciente, ¿cierto?, o usuario, genograma, ecomapa, Apgar familiar, curvas, entre otros. Finalmente quiero que recuerde que esta presentación más que nada es para ayudarlo a construir, ¿cierto?, un informe y a no cometer errores típicos de contenido. Si le gustó la presentación, póngale me gusta en la descripción. Puede visitar, ¿cierto?, mi blog en CIS, su información en salud, o mi Facebook en su salud a domicilio, cuyas direcciones están abajo también en la descripción. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima publicación. Hasta la próxima.